parte 3, semana 8, pero parte 3 de los frutos del Espíritu Santo, que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Todos saben esos versículos casi por memoria, ¿verdad que sí? Y bueno, hemos estado escudriñando de una manera que lo podemos conectar con la situación que está pasando en estos días, en la pandemia, en la cuarentena. Hemos podido ver cómo es en estos tiempos podemos crecer a través de la palabra y específicamente los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu Santo. Y comenzamos al principio con la idea de propósito en Jeremías 29:11, donde habla y dice que Dios tiene un propósito para nosotros. Y Él dice que yo sé los planes acerca de vosotros. Y pues estábamos hablando que en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, Dios tiene propósito. Porque Dios es soberano. Y Él no deja nada pasar sin que Él sea el que está guiando los pasos. A veces no son cosas buenas, pero eso es entre Dios y como Él lo ve. Y después estamos hablando de las temporadas, como estamos viviendo en una temporada. Las temporadas de Eclesiastés 3:1, donde dice, hay tiempo para todo. Y esa palabra tiempo quería decir que hay momentos para todo. Hay temporadas. A veces estamos en una temporada de primavera donde todo está creciendo en nuestras vidas. A veces estamos en las temporadas del verano donde la temporada, la temperatura está bien linda. A veces estamos en una temporada del invierno donde se ve que casi todo está muerto. Pero yo digo, yo creo que estamos en esa temporada, como se ven las cosas muertas, pero no están. Porque bajo esa tierra, ese fundamento, un árbol, bajo sus raíces están todavía activas, viviendo. Y aunque afuera no se ve que hay algo obrando, hay algo pasando, Dios sí está haciendo algo. Y en medio de esta cuarentena a veces decimos, ay Dios mío, no podemos salir, no puedo hacer las cosas como yo quisiera hacerlo, pero Dios está haciendo algo. Se ve diferente, ¿verdad que sí? Pero Dios está orando. Hay propósitos, estamos pasando por temporadas. Lo que tenemos que tener en mente es que nuestras raíces sean profundamente en Dios. Nuestro espíritu esté creciendo profundamente en Dios. Y también hablábamos del podar, que hay momentos que Dios no va a podar. Él va a cortar lo innecesario porque las raíces necesitan mandar sus nutrientes a las partes que quieren crecer, y las partes viejas que no están creciendo, que están muertas, lo que hacen es sacar los nutrientes a lo bueno, y Dios tiene que podar en nuestras vidas. También hablábamos de todo esto. Llega a un punto donde el cristiano tiene que madurar. Ese es el punto. Hablamos de, ay Dios, si yo estuviera más tiempo en mi día, si yo estuviera más tiempo. Bueno, ahora Dios te la dio, que tenemos 4 meses en cuarentena donde no podemos ir y hacer las diligencias como antes. Dios está diciendo, ¿pidiste más tiempo conmigo? Y puse todo al lado, cambié todo para que tú puedas tener tiempo conmigo. ¿Ahora qué? Hay una expectativa de madurez en nuestras vidas. Y entonces, para llegar a esa madurez, una de las formas es entendiendo lo que son o es el fruto del Espíritu Santo. Y las semanas pasadas estuvimos hablando de los primeros 6: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Amén. Entonces,
lo pusimos, lo dividimos en 3 categorías. Y esas 3 categorías, el primero era fruto interior, amor, gozo y paz, que eran frutos que necesitábamos experimentar. Que hay fruto en tu árbol que tú vas a comer, el amor, gozo y paz. Y después el fruto externa o fruto exterior, que eran paciencia, benignidad y bondad. Son los frutos que tú compartes con otros o tiene que ver con relaciones con otras personas. Necesito paciencia no para mí, para hacia con las otras personas. Necesito expresar benignidad y bondad con las otras personas, no para mí. Y entonces, ahora hoy vamos a ir a los 3 siguientes, que tiene que ver con fe, mansedumbre y templanza. Y yo lo llamo frutos más allá, que no tiene que ver solamente conmigo y no solamente con mi relación con los demás, pero también con mi relación con Dios. ¿Amén? Y vamos a estar hablando de esos 3, pero para resumir o poner, hablar rápido de los otros 6, por lo que no ustedes estuvieron con nosotros en las semanas pasadas, estábamos hablando que al final de toda esta temporada queremos salir maduras. ¿Quién quiere salir así? ¿Quién quiere crecer? Ese es el punto de crecer, crecimiento. Y el amor es, el fruto se llama agape, es el amor incondicional del Padre sobre nosotros. Y el resumen fue que cuando experimentamos el amor de Dios, podamos amar a los demás. Podemos amar a los demás, incluso, ¿verdad? Incluso amar a las personas difíciles de amar. Porque hay gente así. Esa es la realidad de la vida. Y la clave del amor es, para amar a los demás, es comprender cuánto nos ama Dios. Y Dios nos ama, entendiendo ese amor de Dios, nos hace a nosotros amar a otros. Amén. O otras. Y también gozo, que es jará. Es un gozo, es algo sobrenatural. Todos estos frutos son sobrenaturales. Cuando yo hablo de amor, cuando yo hablo de gozo, no estoy hablando de cómo el mundo lo ve. Porque como el mundo lo ve, es algo natural. Y si fuera así, si lo natural fuera suficiente en mi vida, no tengo que leer esta palabra. No habrá necesidad de que el Espíritu Santo obra esas cosas en mi vida. Así que el gozo es algo sobrenatural. No es como el mundo, no es circunstancial. No depende de mis circunstancias. El gozo es interna. Puedo tener gozo en medio del dolor y en medio de la prueba, porque Jesús dijo, aún en ese dolor, Jesús, en la palabra dice que Jesús lo contó como gozo ir a la cruz. El gozo es algo que podemos tener en medio del dolor y tribulación. La clave para experimentar ese amor es Jesús. Eso viene de Jesús. También hablábamos de paz. Paz es una condición en mi interior. No depende de lo que está pasando en lo exterior. Cristo dijo, la paz te dejo, y después dijo, mi paz os doy. O sea, hay una diferencia entre paz del mundo y la paz que Dios nos da. Porque Cristo continuó diciendo, no como el mundo da, yo te doy a ti. No te turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Así que la paz de Dios es algo diferente. No hay nada en este mundo que te puede proteger en tu corazón ni en tu mente como la paz de Dios.
Y la clave lo vimos en Isaías 26:3. Mantén tu mente en Dios. Tú mantienes en perfecta paz cuya mente permanece en ti. Perfecta paz. Hay una perfecta paz. Cuando del mundo se te está cayendo, pon tu mente en Dios. Y hablábamos la semana pasada sobre la paciencia. Y la palabra para la paciencia era macrotumei. Macrotumei tenía 3 conceptos bíblicos. ¿Te recuerdas? Número 1 es la capacidad de controlar mi temperamento cuando soy probada. Número 2, la capacidad de soportar las cosas sin darse por vencida. Y número 3, la capacidad de esperar en Dios cuando estoy ansiosa para hacer algo. Esos son 3 diferentes conceptos bíblicos y vimos que en todo a veces tomamos decisiones poco saludables porque nos falta paciencia. Queremos en el momento preciso, ahora, como si estuviéramos en el drive-thru de McDonald's. 5 minutos, dámelo, Señor. Oré, vamos a ver cuánto tiempo se toma el Dios en darme lo que yo pedí. Y la clave hacia la paciencia es detenerte y pensar. Y cuando uno se detiene y piensas, das tiempo y espacio para que Dios se revela a tu vida. Y cuando Dios se revela a tu vida, tú puedes ver el propósito y lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la clave. Detenerte y esperar. Y le da tiempo al Señor. Entonces, también estábamos hablando de la benignidad y bondad. Y esos son uno de los favoritos míos. Benignidad y bondad. Muchos confunden esto como iguales, pero no son. Benignidad y bondad se llaman los frutos gemelos. Y no lo llaman frutos gemelos porque son similares, sino lo llaman frutos gemelos porque se necesita uno al otro. Se necesita usar los dos a la misma vez. Y benignidad es la cualidad de hacer lo correcto por otros o lo correcto para otros. Mientras la bondad es la cualidad de hacer lo correcto para Dios. Benignidad es para otros, bondad es para hacia Dios. Benignidad demuestra a los demás que nos preocupamos por ellos. La bondad demuestra a Dios que nos preocupamos por las cosas de Él. La benignidad significa que entendemos por lo que otros están pasando, mientras la bondad significa que entendemos lo que es lo correcto por Dios y lo hacemos. Y la aplicación de estas dos cosas en nuestras vidas, benignidad, la aplicación espiritual es una conciencia activada por el Espíritu Santo para ver un momento y entrar con compasión. Esa es la benignidad que el Espíritu Santo activa en nosotros cuando vemos un momento que hay necesidad, entramos con compasión. La bondad, la aplicación espiritual de la bondad es una conciencia también activada en nosotros a través del Espíritu Santo para ver un momento y intervenir con la verdad de Dios. Uno es con compasión, la otra es con la verdad. Y Jesús fue el ejemplo perfecto. Él entró cada vez que vemos a Jesús en una situación con alguien que no conocía de él,
vemos su benignidad y su bondad. La mujer que le habían, al momento de pedrearla, Jesús entró en Juan capítulo 8. Jesús entró y con compasión, él dijo, el que esté sin pecado, tira la primera piedra. Y intervinió con compasión sobre esa mujer. Y después le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y esa mujer lo levanta, pero Jesús no lo dejó allí, porque en dejarlo allí era como decir, oh, todo está bien, vete y vive tu vida tranquilamente. Pero Jesús sabía que ella necesitaba más. Entonces él dijo, vete y no peques más. Esa es la bondad de Jesús. La benignidad sin bondad es como una corita, una venda sin antiséptico. Cubre, pero no trata. Y la bondad sin la benignidad es una antiséptica dolorosa sin la venda. Trata, pero no cubre. Pero la benignidad y la bondad, las dos juntas, limpiarán y también protegerán la herida. Eso es lo que Dios hace para nosotros. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida cuando estamos hablando a nuestros hermanos o personas que no conocen del Señor, la benignidad y bondad. Y hoy vamos a estar entrando en la fidelidad, en la fe, mansedumbre y templanza. Y todo esto tiene que ver con la madurez espiritual. ¿Cómo podemos ser mejores personas a través del Espíritu Santo en nuestras vidas? El fruto del Espíritu Santo. La madurez es un viaje, ¿verdad que sí? Hemos hablado de esto. Y el viaje tiene un destino al final, pero no llegamos al destino rápidamente. Tomamos paso por paso por paso. Estamos madurando cada vez. Nos damos un paso hacia el amor. Nos damos un paso hacia el gozo. Nos damos un paso hacia la paz. Seguimos. El Espíritu Santo es el dador de este fruto. Dios es el cultivador de estos frutos. Y Jesús fue el ejemplo de estos frutos. Entonces, nosotros necesitamos en nuestra vida todos estos frutos. Y vamos a hablar un poco de fe, porque fe es algo que a veces no entendemos muy bien. Hay muchos por allí que andan diciendo que cuando uno usa una mascarilla, no tienen fe. Vamos a ir a ese punto. La mascarilla no tiene que ver nada con fe, tiene que ver con obediencia. Eso es un punto mucho más diferente. Los hermanos en la iglesia, cuando llegan a la iglesia, usan una mascarilla porque la ley en esta ciudad demanda usar una mascarilla. No tiene que ver nada con fe. A veces confundimos fe. La palabra fe en griego es pistis. Pistis. Y esa palabra pistis incluye ambos significados, fe y fidelidad. So, en cualquier momento que tú estás estudiando la palabra, tú puedes buscar la palabra fe o fidelidad o fiel. Y esas palabras ambos dicen pistis en su griego, lo original. Fe, en la definición bíblica de fe, no lo que dice Hebreo, vamos a hablar de eso un poco después, pero un resumen de la palabra fe en la Biblia es una convicción de la verdad revelada con Dios. O sea, una creencia en Dios, la convicción, y esa palabra es clave, convicción de que Dios existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? En su simple forma, es una convicción de que Dios existe. La definición de fidelidad o uno que es fiel es el carácter de alguien en que se puede confiar. El personaje que muestra a alguien lleno de fe. O sea, fe es la convicción que tenemos
y fidelidad es el carácter que mostramos. Por eso cuando tú lo ves en la palabra, ambos dicen en lo original pistis. Uno es convicción y el otro es carácter. Y vamos a hablar de eso un poco. La fe es que produce una vida de fidelidad. Fe es algo, una convicción en lo de adentro. Fidelidad es una muestra de esa convicción. ¿Qué dice la Biblia sobre fe? Pues todos sabemos ese versículo en Hebreos 11:1. Lo puede decir de memoria, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y simplemente es esto, la certeza, una seguridad de que Dios existe, que Dios es real, que Jesucristo murió en la cruz, que la palabra es algo real. No es algo que uno ve, tú no lo puedes ver, y no es verificado por mis sentimientos. Bien importante. La fe no es algo que yo siento, es algo real. A veces lo sentimos, pero no depende de mis sentimientos sentirlo o no. Yo tengo un teléfono y a veces lo pongo en Wi-Fi. Yo no veo el Wi-Fi, pero tengo la confianza que cuando pongo este teléfono en Wi-Fi me va a prender, me va a funcionar. También yo no puedo ver científicamente, dicen que hay cosas que están sucediendo, vibraciones en el aire que están sucediendo cuando uno está escuchando música. O sea, hay un speaker aquí, hay una vibración en el aire y llega hacia mi oído. Yo no lo puedo ver, pero cuando llega a mi oído lo siento. Y la fe es así. Yo no puedo ver fe, es algo que yo tengo una convicción. Yo no tengo que ver la cara de Dios para creer que Él existe. Porque en ver todo de este mundo, yo reconozco que hay un creador. Un árbol tiene que tener alguien que plantó esa semilla. Alguien que está mandando lluvia para que crezca ese árbol. Y ese es Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Pues la palabra dice que hay algo antes de la fe que empieza la fe. Y es la palabra esperanza. Porque dice, es la certeza de lo que se espera. Esperanza. Mira lo que dice en Hebreos 6:19. Y esta es nueva versión internacional. Lo escogí específicamente porque tiene un poco más fácil entender las palabras. Hebreos 6:19. Tenemos como firme y segura ancla de alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, hay una ancla para nuestras vidas, una esperanza que penetra, y ese es Jesús. O sea, empieza con Jesús, la esperanza en Jesús, y de la esperanza produce mi fe en Dios. Por eso los del mundo dicen, oh, yo tengo fe, pero si no tienen a Jesús, no pueden tener fe de verdad. Porque dice en Romanos 18:21 que la esperanza solidifica nuestra fe. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, esto está bien interesante. Está hablando de Abraham. Escuche bien. Romanos 4:18 al 21. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a pararnos allí.
Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo decía, ¿qué quiere decir esto? Esto como que esperanza y no esperanza, ¿cómo es? Es que cuando, lo que quiere decir es cuando Abraham perdió su esperanza en viendo todo lo demás, profundamente se tomó de Dios y buscó esa esperanza en Dios. Y mira lo que dice. A veces tenemos que pararnos y ver la circunstancia. A veces vemos nuestro alrededor como en este mundo y dice, ay Dios, no hay esperanza. Pero después tenemos que tener esa esperanza de que si nosotros tenemos fe en Dios, debemos tener esperanza en que Dios puede hacerlo, aunque la esperanza humana no funciona. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Ahí está. Esperanza produce fe. Y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo, porque ya estaba viejo, que se estaba ya como muerto, siendo él casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, no se debilitó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, otra vez fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era tiempo, que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es fe. Empieza con la esperanza y termina con una certeza. Esa es la fe que tenemos que tener. Y la palabra dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Él es el ejemplo de fe. Porque dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor es alguien que comienza. Él comenzó lo que es fe. También Él es el consumador. Él lo terminó. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. O sea, yo lo he hecho. Si yo lo he hecho, ustedes también lo pueden hacer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Él es el autor y consumador. No, yo sé que hay mucho sobre la fe, pero para entender que la fe viene de nuestra esperanza en Jesús como ancla y que Él es el autor y consumador, entendiendo todo eso, nos trae a la fidelidad. La fe en Dios produce fidelidad en Dios. Cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho para nosotros, no hay nada más en este mundo que hacer algo. Fidelidad proviene de estar lleno de fe. No puedes ser fiel sin fe. Es un producto de nuestra fe. Como una sonrisa muestra gozo, como un abrazo muestra amor o un beso muestra amor, la fidelidad es la muestra externa de la fe que está dentro de nosotros. Y por eso la fidelidad, escúchame bien, que aquí es donde quiero llegar. Por eso la fidelidad está llena de obras. Te voy a dar un momento para absorber eso. Por eso la fidelidad
está llena de obras. Las obras son las cosas que tú haces para mostrar que tú tienes fe en Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Escríbelo porque son unos 10 versículos, no voy a leerlo todos. 2 de 14 al 24. Y mientras tú estés allí estudiando en esta semana, puedes estudiar este pasaje. Aquí Santiago está hablando y habla de que la fe sin obras es muerta. Y dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, escucha este versículo, el 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, yendo un poco para atrás, Santiago le da y le dice a esta gente, ¿tú crees? Bien, también los demonios creen. Fe no es simplemente creer en Dios, es también demostrar que crees en Dios. Escúchame bien, no estoy diciendo que las obras te llevan hacia la salvación, pero la salvación sí te lleva hacia las obras. Una vez más, las obras no te pueden garantizar la salvación, pero la salvación viene juntamente con obras. Obras, cosas que debemos de hacer en nuestra vida. No es el uno o el otro, es ambos, los dos juntamente trabajando en tu vida. Es como un matrimonio. Tú le dices a tu esposo, yo te amo. Pero el simple hecho de decirlo una sola vez en tu vida que yo te amo y nunca demostrarlo no es suficiente. Tú tienes que demostrar ese amor. Hay obras que uno hace en un matrimonio que trae, demuestra que tú tienes amor hacia esa persona. Y igualmente con Dios, cuando nosotros creemos que Él es Dios, Él es todopoderoso, Él tiene todo en su mano, Él tiene un propósito para mí, yo hago algo, me conmueve hacer algo para Él. Amén. También la palabra nos dice que se espera que mantengamos nuestra fe. El mantenimiento de algo requiere que nosotros estemos haciendo algo para ver que eso siempre esté allí. Es como un regalo que alguien te da, como un carro. Cuando tú compras un carro, tú mantienes ese carro, ¿verdad que sí? Tú tienes que poner gasolina, por supuesto. Tienes que cambiar el aceite cada 4 o 5 años, dependiendo la cantidad que tú guíes ese carro. Tienes que cambiar las llantas. Tú tienes que hacer cosas para mantener eso. La fe es algo que tenemos que mantener. En 2 de Timoteo 4:7, escucha, yo no estoy diciendo esto de mi propia mente. Esto es lo que la palabra dice. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Hay que mantener la fe. Entonces, como cristiano, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y el fruto de fe no es simplemente el hecho de que creemos en Dios, pero también que eso nos conmueve a hacer cosas para Dios. Ahora, mansedumbre. Y
este aquí me gusta mucho. Este a veces se confunda con la benignidad y bondad. Pero la realidad que mansedumbre es gentilez. Es otra palabra para mansedumbre y en diferentes versiones dice gentilez. Praute es ser apacible. Es tener modales suaves. Es fuerza bajo control. Y he sido describida, lo describen como fuerza con un toque suave. O apacible pero no débil. Esas son las diferentes formas que tratan de explicar la mansedumbre. Algunas personas lo confunden con ser débil. Dicen que una persona que tiene mansedumbre es una persona que es bien débil y calladito. Y eso no es mansedumbre. Cuando yo pienso de mansedumbre, yo pienso que es una persona con las características a los siguientes. Imagínate que está haciendo una caminata de 10 millas en un bosque en este mundo. Imagínate. ¿Ok? Y ya tú tienes tus ropas y te vas a hacer un ejercicio de 10 millas en un bosque por allí. Y mientras tú estás dentro del bosque, te tropiezas y te caes y rompes la pierna, ¿okay? El hueso. Si tú estás 10 millas en medio de un bosque, lo que tú quieres, tú necesitas una persona fuerte que pueda recogerte, ¿verdad que sí? Porque tú no puedes andar si te rompiste una pierna o algo. Necesitas una persona fuerte, pero también a la misma vez, esa persona fuerte tiene que ser gentil para que no empeore tu pierna. No puede ser una persona fuerte que te busca y te tira sobre su hombro y vamos. No, tiene que ser una persona de mansedumbre que suavemente te levanta y te llevas hacia afuera donde tú tienes que estar. Ese es la mansedumbre. Tener poder, pero hacerlo de una manera suave. Mira, hay 3 características de la gentileza que se puede ver en personas que tienen mansedumbre. Número 1 es estas personas cedan el paso. Tú sabes, esa señal cuando uno está guiando, que es como un triángulo, y dice, ceda el paso. Y uno dice, pero ¿por qué están usando eso? ¿Por qué no usan un alto, un stop sign? ¿Verdad que sí? Que no, un pare, alto. Tiene más significado. Pero la ceda el paso es dejar pasar a otra persona para que no termine en un accidente. O sea, hay 2 personas que van a cruzar caminos. Uno tiene que ceder. ¿Y cómo se hace así? Pues una persona de mansedumbre es una persona que cuando viene en contacto con otras personas y se ven que va a entrar en un argumento, ceda. Eso es una persona de mansedumbre. La palabra dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es una persona de mansedumbre. Una persona que cuando tú vas a entrar, mira, esto es tan necesario en la iglesia. No te puedo decir tan en la vida, en las familias necesarias, pero en la iglesia aún más. Es algo que yo creo que todos los cristianos en cada iglesia necesitan. Si vamos a decir, necesitamos 2 frutos del Espíritu Santo. Uno es amor y el otro es mansedumbre.
Porque mansedumbre dice, mira, yo me voy a sedar para evitar un argumento contigo, una contienda contigo. Ser amable, cedido, nos ayuda a evitar actitudes y conflictos hostiles. ¿Sabes esos conflictos? Hay a veces que la gente trata de empezar unos conflictos. Una persona que tiene mansedumbre en su espíritu ceda al paso. Dice, está bien, yo quizás tengo mi argumento, quizás puede ganar, pero en estos momentos más importante es preservar mi relación contigo. Voy a ceder. ¿Entienden? Número 2. Una persona que tiene mansedumbre es una persona enseñable o que se puede enseñar. Y ser enseñable es contrario de ser orgulloso o orgullosa. ¿Amén? Voy a dejar un minuto porque hay algunas que están escribiendo y le quiere dar un minuto. Amén. Enseñable es lo contrario de orgullo. El orgullo te hace pensar que lo sabes todo. El orgullo te hace pensar que puedes hacerlo todo mejor que los demás. El orgullo solo genera contiendas. El orgullo se niega a aceptar instrucciones y corrección. Ese es el orgullo. Pero la persona que tiene madurez espiritual y está practicando mansedumbre es una persona que dice, todos tienen algo para enseñarme a mí. Yo he estado, déjame ver, tengo 43 años, he estado tocando la guitarra desde que yo tenía 13 años, son 30 años de tocar la guitarra. Y si alguien entra por las puertas de la iglesia o en mi vida en cualquier otro lugar y me dice a mí, yo toco la guitarra, yo me voy a sentar a aprender de ellos. Porque siempre hay algo. Quizás aún yo estando en un nivel más alto que ellos me pueden enseñar algo a mí. Yo estoy más que segura que me pueden enseñar algo. Y eso es una característica que debemos de tener. Porque hay muchos en la iglesia cuando se pone a una persona a predicar, dicen, yo conozco más, yo sé más que ellos, yo no voy a ir a la iglesia. Se enteran que la hermana tal y tal va a predicar y dicen, pues, no, está bien, yo no necesito, ella no me puede enseñar nada. Y eso es una actitud que no debemos de tener. Y la palabra dice que el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Eso es Proverbios 13:10. Mira, si tú estás teniendo problemas con la mansedumbre, léete el libro entero de Proverbios. Amén. Y la otra característica es ser receptivo. Y receptivo es cómo usted reacciona de manera apropiada y positiva. Es la forma en que responde a todas las situaciones. Digo todas las situaciones porque tú debes de reaccionar bien, apropiadamente en cada situación con la que está de acuerdo y con la que no está de acuerdo. Sí, porque hay mucho, y vuelvo a decir, aquí, mansedumbre es algo como cristianos, como cuerpo de Cristo que necesitamos. Porque hay muchos
que actúan negativamente en todo. Y parte de esa gentilez, parte de la madurez de mansedumbre es cómo respondemos. Y no ser tan rápido en cancelar lo que los otros están diciendo, sino esperar y reaccionar de una manera bien. Mira, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Escucha eso, que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hay muchos que les gustan echar leña al fuego. Y no estoy hablando del Espíritu Santo. No estoy hablando del cántico echándole leña al fuego. Estoy hablando echando leña a los argumentos y contiendas y discusiones. Proverbios 15:1. Y vemos este mismo asunto en las iglesias de Gálatas. Este libro de Gálatas fue escrito a muchas iglesias en esa área, aunque está llamada Gálatas. Si uno mira allí, vete a tu palabra, ahí mismito en el capítulo 5, donde hemos estado hablando del fruto del Espíritu Santo, unos versículos anteriores, mira lo que Pablo dice en el 13. Él dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 15 es donde quiero llegar. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Pablo tenía problemas enfrentando a hermanos en la iglesia que estaban, como él lo describa, que estaban mordiendo y comiendo los unos a los otros. Eso a mí me parece una película, una de esas películas bien temerosas que uno ve por la noche, que te da un temor. Eso es una película. Pero mira, la misma situación que Pablo se estaba enfrentando en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en el tiempo de la primera iglesia, son las mismas que estamos enfrentando hoy en día en la iglesia todavía. Que hay personas que están moldeando a otros, que hay personas que están comiendo a otros, simbólicamente, por supuesto. Pero, hermanos, una de las características de una persona que tiene mansedumbre es que esa persona responde bien a otros. Yo he tenido más de 30 años en la iglesia y más de 30 años, 38 años viendo a mis padres ser pastores en la iglesia. Y yo te puedo decir, yo te puedo contar varias veces, un montón de veces, cientos de veces, que hay personas que su comportamiento es bien agresiva contra ellos. Eso es falta de mansedumbre. También he visto en la iglesia personas que se llaman cristianos que tratan a otros hermanos cristianos mal. Yo he visto también personas que no son cristianos, no tienen el Espíritu Santo en su vida, tratar a otras personas mejores que los mismos cristianos. ¿Cómo es eso? Pablo está diciendo aquí que eso estaba sucediendo. Entonces, cuando Pablo termina de decir, también no os consumáis unos a otros, empieza a hablar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Él entendía que había una necesidad de hablar a esta gente sobre los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos eso en nuestra vida. Y por fin, templanza.
templanza. Y en varias versiones es dominio propio o un autocontrol en diferentes versiones, pero a mí me gusta la palabra templanza porque autocontrol como que implica que yo puedo hacerlo. Yo necesito al Espíritu Santo. La templanza es la virtud de aquel que domina sus pasiones y deseos. La virtud de aquel que domina sus pasiones y deseos. La templanza es una palabra mucho mejor, es un dominio propio que uno tiene. La Biblia describe templanza como muros de una ciudad. Yo no estoy inventando esto. La palabra describe templanza como los muros de una ciudad. Y los muros en la palabra, en el Viejo Testamento específicamente, significaban protección a una ciudad. Cada ciudad en el Viejo Testamento, igual que en el Nuevo, pero en el Viejo Testamento tenía paredes, un muro alrededor de esa ciudad para proteger la ciudad. De hecho, si las paredes se derrumbaban o tuvieran hueco, la ciudad probablemente sería conquistada. Muros. Nosotros somos la ciudad. La templanza es el muro, el control, el autocontrol. Mira, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas conquistaron la ciudad. Eso fue algo increíble porque esos muros eran grandes. Pero sin los muros se conquistaron la ciudad. Los muros en Jerusalén en los tiempos de Esra y Nehemías, léete el libro de Nehemías porque el libro de Nehemías es un libro que hoy en día es como un paralelo con lo que está pasando hoy en día. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Nehemías escucha palabra de que viene de Jerusalén, que los muros están en ruinas, y se compujó su corazón y sintió un dolor muy profundo y fue para arreglar los muros. Los muros significaban protección. Cuando no había muros en esa ciudad, mientras no había muros en esa ciudad, la gente lo abandonaron a Jerusalén porque no había protección. Pero en 52 días, Nehemías reedificó los muros de esa ciudad y se volvieron, la palabra dice que se volvieron a Jerusalén. Todos los que se habían ido se volvieron de nuevo a Jerusalén, porque los muros significan protección en nuestras vidas. Y si hay algo en nuestras vidas que nos da protección, es el fruto de templanza. Somos la ciudad y la templanza es nuestro muro. Dice Proverbios 25:28. Otra vez a Proverbio. Como ciudad derribada y sin muro, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el que no tiene control en su vida es como una ciudad sin muro, derribada, destruida, conquistada. Y en mi vida espiritual yo necesito un control, templanza, un autocontrol, por supuesto por el Espíritu Santo en mi vida, dejando que el Espíritu trabaja en mi vida. Mira, la templanza no es dependiente de edad. Porque en Tito capítulo 2, versículo 2 dice, los hombres mayores deben controlarse a sí mismos. Y en Tito capítulo 2, versículos 6 a 8, dice, los hombres más jóvenes deben controlarse a sí mismos. Y en primera de Timoteo capítulo 2, dice que las mujeres deben controlarse a sí mismas.
Y después, el único grupo que no pude encontrar en la palabra fue los niños. Pues por supuesto los niños no tienen control, ellos están aprendiendo, son inmaduros. Pero la palabra es como que, hello, somos adultos, debemos de tener un control porque somos maduros. Mira, un niño que entra al salón mío el primer día, yo tengo que enseñar a ese niño, levanta tu mano cuando quieres decir algo, espere hasta que la otra persona termina de decir lo que ellos tienen que decir, comparte uno al otro con los juegos, ¿verdad? Esas son cosas que los niños necesitan escuchar. Pero también hay algunos adultos que uno tiene que decir simbólicamente, levanta tu mano cuando tú quieres hablar. Deje que el otro termine a hablar antes que tú hables. Comparte. Y uno hablando a los adultos como un inmaduro. Pero los adultos son maduros. La palabra dice que cada uno de los adultos deben de tener ese control sobre sí mismo. ¿Y cómo comportamos? Muchos creyentes piensan que una vez que venimos a Jesús podemos vivir como quisiéramos. Pues como yo vine a Jesús y fue por gracia y es un regalo y yo no puedo hacer nada, pues yo puedo seguir. La palabra dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. La palabra dice que estoy cubierto por su gracia, así que yo puedo hacer todo lo que yo quiero hacer. Pero eso no es el fruto de templanza, porque la gracia es un regalo. Y los regalos mejores se cuidan, ¿verdad que sí? Si alguien te da a ti, a mí me dio este regalo mi esposo. Este regalo cuesta mucho. Y yo lo limpio, lo guardo, lo pongo y cuántas veces, quizás a veces digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero yo lo guardo con todo lo que yo puedo. Yo no lo voy a perder porque tiene un símbolo tras de ello. La gracia es un símbolo también de lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Así que por eso mismo yo me controlo. Dice que la gracia en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos. Oh, la gracia me enseña, mira lo que me enseña. Enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir con un control. Así que fe, mansedumbre y templanza son cosas que necesitamos. Y esas tres cosas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Mi fe y mi fidelidad tiene que ver, es un acto, una muestra de mi relación con Dios. Teniendo mansedumbre, tiene que ver con mi relación con Dios. Teniendo templanza, tiene que ver con mi relación con Dios. Y un resumen en todo esto. Esta es la última semana de este persiguiendo propósito tema. Y los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Esta serie nos ha enseñado realmente a analizar lo que Dios está haciendo en nosotros durante esta pandemia. Y desde nuestro propósito hasta las temporadas que estamos atravesando, hasta el fruto del Espíritu, lo que Él está produciendo en esta vida, todo el resultado es madurez. Madurez, madurez, madurez.
Sigue creciendo, sigues creciendo. Es tu propósito crecer. Muchas personas dicen, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es crecer. Sigue creciendo.